Bienvenidos a cursosindustriales.net. En esta práctica vamos a poner un transistor al corte y a la saturación. Para ello vamos a utilizar un BD38, que es un transistor de mediana potencia y que tiene poca ganancia, lo cual nos va a ayudar a la hora de saturar este transistor. Para mostrar la saturación del transistor vamos a utilizar un diodo LED de 5 milímetros y de color azul. Utilizaremos también las resistencias de colector de 1 kilo ohmio, que no se puede apreciar en la imagen, y la resistencia de base, que va a ser 10 veces mayor que la de colector, es decir, 100 kilo ohmios. Alimentaremos el circuito con una pila de 9 voltios a la cual le hemos agregado el conector para poderlo conectárselo a la placa protoboard y alimentar el circuito. Para establecer el corte utilizaremos un interruptor de botón y cada vez que se pulse cortaremos la corriente de base. Montaremos el circuito, todo ello en la placa protoboard ya favorita de nuestro curso. Una vez definidas las características del circuito, vamos a montarlo en la placa protoboard. El transistor es un PNP, por lo que deberás montarlo de manera que el diodo emisor esté conectado en directa y el diodo colector en inversa. Ten en cuenta las pistas de la placa protoboard para no cortocircuitar sus patillas. Para que no nos moleste, insertaremos el cable de unión de emisor al interruptor, tal como se puede ver en la imagen. Este cable se conecta al transistor por su emisor y por el otro lado al interruptor. Después de ello vamos a coger el interruptor y lo conectaremos al positivo de alimentación, pues como he dicho, el diodo emisor tiene que estar polarizado correctamente. A continuación, cogeremos la resistencia de base, cuyo valor es de 100 kilo ohmios. Conectaremos la resistencia por un lado a la base y por el otro lado al negativo de la fuente de alimentación. Esta configuración se llama polarización de base y sirve para utilizar al transistor como interruptor y no como amplificador. Seguidamente, insertaremos la resistencia de colector, cuyo valor es de 1 kilo ohmio, y la conectaremos desde la salida del colector hasta la entrada del diodo LED. El diodo LED ahora se conecta al negativo de la fuente de alimentación y en situación normal se debería de conectar el cátodo al negativo y el ánodo al positivo de alimentación. Pero en este caso, como el transistor funciona a la saturación, el diodo LED se conecta al revés, es decir, el ánodo al negativo y el cátodo al positivo. Conectamos la fuente de alimentación, de manera que el transistor esté polarizado correctamente, es decir, el positivo que alimente al cátodo del diodo y al emisor, y el negativo a la base del transistor. Si has montado todo bien, tendrás que tener el diodo LED encendido. Esto significa que el transistor está funcionando a la saturación. Si no es así, revisa las conexiones según el circuito anterior. Como puedes ver, cada vez que pulsemos el interruptor de botón, estaremos cortando la corriente de la base del transistor, lo que hará que el transistor entre al corte, es decir, que no conduzca. Bien, ahora vamos a sustituir el interruptor manual por un circuito integrado temporizador estándar, el NE555. Este chip de 8 patillas es utilizado para conseguir temporizaciones desde segundo hasta horas, pero nosotros lo utilizaremos como interruptor automático. Como podrás ver en las imágenes, lo primero que tienes que hacer es desconectar el transistor de la alimentación y de la masa, para así poder montar el circuito temporizador sin que éste te moleste. Utilizaremos cables para puentear las conexiones del NE555. Te recomiendo que recubra las puntas de los cables con estaño para una mejor introducción en la placa protoboard. Primero realizaremos las conexiones internas del NE555. Para ello, con dos cables, puentearemos primero el terminal 4 y el terminal 8
y con el otro cable el terminal 2 y el terminal 6. Esto hará que el NE555 realice un ciclo interno en el cual se genere una onda cuadrada que más tarde utilizaremos para polarizar nuestro transistor. La frecuencia del pulso viene dado por el valor de las resistencias que se conectarán a la salida del terminal 7 y el terminal 8 del NE555. Además, en serie con ellas se agregará un condensador de 330 microfaradios que hará que la constante de tiempo sea de unos 2 a 3 segundos. Conecta la resistencia de 10 kiloohmios y de 1000 ohmios desde el terminal 6 al terminal 8 del NE555 y después inserta el condensador en serie con estas resistencias. Pero ten en cuenta que el condensador va en paralelo con el terminal 2 del NE555, tal como se muestra en las imágenes. Por último, nos queda realizar las conexiones que nos faltan, como poner a masa el NE555, sacar un puente del terminal 3 para conectar la resistencia de base del transistor y poner un diodo Zener en la entrada del emisor polarizado correctamente, que nos servirá de protección eléctrica, y además polarizaremos el transistor adecuadamente. Ahora, si has conectado correctamente el circuito, te vas a llevar una sorpresa. El diodo LED no acusa paso por su interior. ¿A qué se debe? Pues fíjate que el diodo LED está conectado aún de manera inversa. ¿Por qué se conectó de manera inversa en el anterior circuito?, te preguntarás. La respuesta es que el anterior circuito de polarización de base que mantenía la saturación al transistor hacía que las cargas principales de corriente fuese la corriente inversa, lo que era necesario que el diodo LED se conectara a la inversa para que por su interior circulase corriente. Pero ahora el NE555 lo que estamos haciendo es insertar una señal positiva en la base negativa del transistor. Esto hace que la corriente de saturación varíe de acuerdo al valor de la señal, haciendo más positivo el colector, por lo que es necesario que se cambie el diodo LED y se conecte su ánodo al positivo de la alimentación y su cátodo a la resistencia del colector.